Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Historia y Geografía. Les recuerdo que estamos en la sesión 18 y aún seguimos trabajando con nuestra unidad que lleva por nombre América, Ubicación, Paisajes y Recursos. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Nuestro objetivo dice lo siguiente: reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. Nosotros en las sesiones anteriores ya hemos trabajado con la ubicación de América, su geografía, hidrografía, vimos sus tipos de clima, sus paisajes, vimos también todo lo referente a su población. Por lo tanto, ahora lo que vamos a trabajar tiene relación con los recursos, ¿cierto?, que existen principalmente en América. Vamos a ver entonces cuáles son. Recursos naturales de América. Los recursos naturales son los elementos vivos o inertes que están presentes en la naturaleza y que el ser humano puede utilizar para satisfacer sus necesidades. Todos los territorios poseen recursos naturales, pero estos se distribuyen de manera heterogénea. Además, los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Los recursos renovables son aquellos que, con un uso adecuado, pueden mantenerse e incluso aumentar en el tiempo, como los vegetales y los animales, mientras que los recursos no renovables corresponden a recursos que existen en una cantidad determinada y que al ser sobreexplotados se pueden acabar más rápidamente, por ejemplo, el petróleo y los minerales. Esto, niños, es muy importante que lo tengamos claro porque si bien en nuestro continente y en todo el mundo existen muchos tipos de recursos, ¿cierto?, naturales, pero lamentablemente hay algunos que son renovables y hay otros que no. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no son renovables tenemos que utilizarlos, ¿cierto?, con prudencia, ser cuidadosos y tratar de que nos duren, ¿cierto?, ojalá la mayor tiempo posible. Lamentablemente, si los sobreexplotamos, ¿cierto? Si los utilizamos muy pronto, va a llegar un punto en que ya simplemente no van a existir y no los vamos a tener. Por eso es muy importante, ¿cierto?, el uso que nosotros les demos a esos recursos. Tipos de recursos. Los recursos naturales de América pueden clasificarse en recursos hídricos, que tienen que ver principalmente con el agua dulce, recursos forestales, que tienen que ver con los árboles, con la naturaleza, recursos minerales, que son estos que existen principalmente, ¿cierto?, bajo las montañas, como el cobre, recursos marinos, que van a estar relacionados al mar, pero principalmente, ¿cierto?, a los peces. Después vamos a tener los recursos, agropecuarios, que estos hablan principalmente de frutas, verduras y también de animales. También podríamos decir que vamos a hablar de ganadería y de agricultura. Así que veamos entonces cómo son estos recursos en nuestro continente. Partamos por los recursos hídricos. En América del Sur se encuentra el río Amazonas, una de las reservas más importantes, mientras que en América del Norte se encuentran los Grandes Lagos y el río Mississippi. Como la imagen que yo les muestro acá a continuación, ¿cierto?, pertenece al río Amazonas. Este río, ¿cierto?, es una gran reserva de agua dulce casi a nivel mundial, ya porque él, ¿cierto?, es un río muy grande que abastece a toda una zona de América del Sur. Así que es una reserva hídrica muy importante. Continuamos. Recursos forestales. Se localizan en diversas zonas del continente. Destaca la selva del Amazonas y los bosques tropicales, pues de ellos se extrae madera de gran valor. En otras partes de América se explotan bosques obtenidos de manera artificial, es decir, áreas en las que el ser humano ha plantado árboles como pinos y eucaliptos. Nosotros acá en el sur de nuestro país tenemos grandes bosques. Sin embargo, hay algunos que está prohibido, ¿cierto?, su tala, por lo tanto no se pueden sacar árboles de ahí,
pero sí hay otros que han sido fabricados, ¿cierto?, de forma artificial, como les conté recién, y nosotros tenemos principalmente, ¿cierto?, pinos y eucaliptos, así que esos sí, ¿cierto?, se pueden cortar. Además, con toda la madera, ¿cierto?, que se obtiene de esta tala de bosques, luego se utiliza para hacer casas, hacer muebles, etcétera. Recursos minerales. Se ubican en distintas partes de América, como los escudos de Canadá, Guyana y Brasil, las montañas rocosas, la Sierra Madre y la cordillera de los Andes. Los principales recursos de este tipo son oro, plata, uranio, zinc, carbón, hierro, estaño y cobre. Además, existen importantes reservas de petróleo y gas natural en países como Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina. Todos estos recursos, ¿cierto?, se encuentran bajo tierra, principalmente bajo estas grandes montañas que tiene América. Y hay países, ¿cierto?, que destacan porque además en ellos hay una gran concentración de algunos recursos. Vamos a continuar. Recursos marinos. En los océanos que rodean América hay gran diversidad de especies como la merluza, el jurel, el atún, la sardina y el bacalao, entre otros. Recuerden que el continente americano, ¿cierto?, está rodeado por varios océanos, así que debido a esto también, ¿cierto?, hay una gran variedad de especies que se encuentran, ya sea pescados, mariscos, ¿cierto?, que además el hombre, ¿cierto?, los puede consumir. La merluza es el pescado, ¿cierto?, que nosotros más conocemos, que es el que comúnmente nosotros preparamos en nuestras casas. Continuamos. Recursos agropecuarios. Estos son los recursos que yo les hablaba anteriormente, que se dividen entre los de agricultura y los de ganadería. Su localización depende de las características del suelo, las lluvias y la vegetación. Los principales cultivos de América son el maíz, la soya, el café, el azúcar, la vid, el trigo y distintos tipos de frutas, entre otros. El maíz nosotros lo conocemos como el choclo, ¿cierto?, que tenemos acá la imagen, y la vid también es la uva. Ya a partir de la uva se utiliza, ¿cierto?, la uva como fruta, se come, además se prepara vino, se prepara vinagre, distintos tipos de cosas, ¿cierto? El trigo, que con el trigo hacemos el pan, etc. Y con respecto a los animales que se crían en América, podemos hablar de vacas, ovejas, cerdos y cabras. Todos estos animales se crían, ¿cierto?, a lo largo de toda América y se utilizan principalmente como alimentación por el tema de su carne, se utiliza su leche para fabricar distintos productos. Todo esto entonces relacionado con la ganadería. Vamos a ver entonces ahora cómo se distribuyen, ¿cierto?, estos recursos naturales a lo largo de toda América. Si bien en América hay abundantes recursos, estos se distribuyen por el continente de distinta manera. Algunos países sobresalen en el mundo por tener gran abundancia de ciertos recursos naturales, como es el caso de Chile con el cobre, Venezuela con el petróleo y Bolivia con el gas natural. Sin embargo, estos tres recursos que yo les acabo de nombrar, lamentablemente son recursos no renovables, así que si bien estos países se destacan, ¿cierto?, por tener gran cantidad de ello, el tema es que su uso, ¿cierto?, su explotación debe ser de cierta forma controlada porque va a llegar un momento en que este mineral se va a acabar. Acá yo les dejo la imagen de este mapa, ¿cierto?, en donde se muestran dónde están ubicados los recursos que yo les mencioné anteriormente. Se habla de carbón, aparece el maíz, aparecen salitre, cobre, ¿cierto? Infinidad de recursos que existen en nuestro continente y las imágenes, ¿cierto?, estos pequeños dibujitos les va indicando en dónde se encuentran principalmente. ¿Ya? Esta imagen también ustedes la van a poder encontrar en su libro de historia para que la puedan ver, ¿cierto?, en mayor tamaño y logren reconocer mejor cada uno de los dibujitos. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Primero, se van a dirigir a su texto de historia y van a leer las páginas 105 y la 106. Ahí entonces van a encontrar, ¿cierto?, la misma temática que yo les acabo de conversar
y van a ver también este mapa, ¿cierto? En donde van a poder observar de mejor manera dónde están los recursos en los diferentes países de América. Luego de eso, van a escoger un país que sea del continente americano y van a investigar cuál es su principal recurso natural. Cuando ya tengan esa información, van a crear un afiche que promocione sus usos y beneficios de ese recurso, ¿cierto? En particular. Cuando ustedes tengan listo ya su afiche, lo que van a hacer es tomarle una fotografía y van a subirla a Classroom para su revisión y calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trabajo evaluado, así que por lo tanto yo necesito que una vez que ustedes lo terminen, ¿cierto? Me suban sus fotografías para yo poder evaluarlas y calificarlas. Además, esta actividad será revisada en nuestra próxima clase consultiva en donde van a compartir ustedes su afiche con sus demás compañeros y vamos a aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Así que espero sus afiches y nos vemos en nuestra próxima clase consultiva, así que cuídense, que estén muy bien, nos vemos, adiós.